necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Saludos observadoras y observadores. Retomamos los vuelos hasta el nido de El Pájaro Observador por última vez en este año 2023 y en esta ocasión para traeros una selección de cortes de la charla que realizó Antonio Turiel el pasado viernes 15 de diciembre en el IES Santa Clara, en Santander, bajo el título El futuro de la energía. Una charla en la que, una vez más, Antonio Turiel nos explicó en muy poco tiempo una enorme cantidad de hechos y tendencias acerca de la crisis energética, ambiental y social en la que nos estamos adentrando, en esta huida hacia adelante del capitalismo secundada por un tecnooptimismo delirante y una manipulación informativa que se intenta asentar en la sociedad, pero que cada vez es más difícil de sostener y frente a la que personas como Antonio Turiel cumplen una importantísima e incómoda función de contrapeso contra el sistema establecido. Esta charla fue organizada por los colectivos vecinales en lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria, quienes forman parte del Fondo por la Defensa Jurídica de Cantabria, que viene recaudando dinero desde hace 1 año y medio para tratar de parar estos megaproyectos energéticos por la vía jurídica. Para ello, la campaña continua de recaudación que tienen abierta se encuentra actualmente en un momento de relanzamiento ante la gran necesidad de fondos que se necesitan, como nos compartieron hace unas semanas Carmen y Miguel en la presentación de la sección El Ventarrón Especulativo, con quienes esperamos en los próximos vuelos volver a contar en este nido. En este sentido, puedes seguir la actualidad de esta lucha en la cuenta de Facebook No Eólicos Cantabria Centro, y por otro lado puedes apoyar esta lucha aportando donativos con el concepto No Eólicos en la siguiente cuenta: Territorio Cántabro, ES 79 30 35 03 60 54 36 000 1 6563. De todas formas, en la reseña de este programa os la colgaremos por si la queréis copiar desde allí. Y también próximamente existirá un código de Bizum para donativos, que os compartiremos también en futuros vuelos y por nuestras redes sociales. Y sin duda también puedes apoyar difundiendo esta campaña, las informaciones que se denuncian en esta charla de Antonio Turiel o acudiendo a las convocatorias en protesta y diversas actividades que se van anunciando. Para este vuelo os hemos incluido una selección de cortes de la charla que consideramos complementarios a los contenidos que ya habíamos hablado con Antonio Turiel en nuestros programas 66 y 67 hace un par de años. Incluimos también algunas de las respuestas a varias de las preguntas que se hicieron al final de la charla en una ronda de preguntas que resultó también interesantísima. Os recomendamos en cualquier caso escucharos la charla completa que tenemos colgada en nuestro canal de YouTube, así como también escuchar el programa 4 de la 5ª temporada de Desde Otras Islas, un programa hermano producido en Cantabria que se reemite también en Radio Gallo y que os recomendamos que escuchéis en general si aún no lo conocéis. Y en concreto en este último interesantísimo programa que emitieron incluyen una muy recomendable entrevista a Antonio Turiel en su visita a Cantabria. Bueno, y sin más, vamos a calentar motores y elevarnos en este último vuelo de 2023, así que observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. A continuación pasamos a pinchar los cortes que hemos preparado de la charla de Antonio Turiel, en los cuales nos hablaba del diésel y la situación de racionamiento en distintas regiones del mundo ya en la actualidad, también de la perspectiva de las energías no renovables y de su alternativa, las energías renovables tal cual nos la quieren imponer, es decir, en un modelo de crecimiento infinito y de ambiental, técnica y económicamente insostenibles megaproyectos energéticos. Frente a esto, una vez más, Antonio Turiel reivindicaba en su charla la necesidad de ir hacia un 100% de energía renovable, pero en un contexto de necesaria reducción del consumo, es decir, de decrecimiento.
Entre los diversos temas que hemos seleccionado también hemos incluido las informaciones de actualidad de las empresas en riesgo de quiebra por problemas en la producción e instalación de los aerogeneradores eléctricos, estando en cabeza en la actualidad Siemens Gamesa, empresa cuyos problemas nos pillan muy de cerca, ya que con las perspectivas de futuro de su planta en Reynosa también nos están mostrando avisos de la situación en la que se encuentra. En los cortes podréis escuchar también las denuncias que hace acerca de la creciente represión que se está sufriendo por parte de quienes reivindican desde acciones de desobediencia civil pacífica la necesidad de un cambio de modelo ante los dramas y las catástrofes naturales que están teniendo lugar con cada vez más frecuencia en el mundo. Y finalmente, y tras hacer un nuevo llamamiento a la seriedad de la crisis energética y ambiental que estamos viviendo dentro de un sistema capitalista que no hace más que mirar hacia otro lado, os pincharemos las propuestas que nos hace para ese otro modelo hacia el que debemos avanzar. Claro, tenéis que pensar que el diésel es la sangre del sistema, porque el diésel es maquinaria, el diésel es agricultura, minería y transporte. Hay muchos países en el mundo que ahora mismo tienen racionamiento de combustibles, incluso países que son productores de petróleo y que prefieren destinarlo a la exportación, aunque tengan que racionar el combustible en su país. Por ejemplo, Argentina, que ha tenido muchos problemas de abastecimiento en sus gasolineras, incluso ha habido momentos de desabastecimiento, y que va a perder una parte de su cosecha debido a la falta de diésel. Venezuela, donde también hay racionamiento. México, también hay racionamiento. Irán, todos países productores de petróleo. En Irán hay racionamiento de combustibles. Nigeria, que es un país del que seguramente la mayoría de aquí prácticamente no ha ido ni a hablar, a pesar de que es el primero o el segundo, dependiendo del mes, mayor proveedor de petróleo de España. Nigeria, que es un país superpoblado con casi 220 millones de habitantes, la quinta parte de la población de África vive en Nigeria, un país enorme que ha suspendido todos sus vuelos domésticos porque no tienen queroseno, un país que está en emergencia alimentaria desde el mes de abril, un país donde ya han quitado los subsidios a los combustibles, donde empiezan a racionar el combustible, un país donde está habiendo apagones continuos, un país también en el que operan 80 grupos armados, incluyendo Boko Haram, que os sonará. Bueno, pues Nigeria, que evidentemente es muy importante para España. Ahí también hay restricciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo creéis que falta para que empiece a faltar diésel aquí? Que se tenga que racionar el diésel en España. ¿Cuánto tiempo falta para que eso? Porque acabará pasando. No será hoy, no será mañana. A lo mejor no es dentro de un año. Pero tarde o temprano va a llegar, es inevitable. Y aquí la gente dice, bueno, es que el diésel ya va muy caro. No, yo no hablo de carestía de precio. Hablo de escasez, de que a lo mejor un día te encuentras que solo tienes el 90% del diésel que consumías y tienes que empezar a racionar, a decir, pues hay ciertas cosas que no las hago o a ti te doy menos. Entonces es el tipo de cosas que tendríamos que estar debatiendo, que tendríamos que estar pensando y en las cuales evidentemente nadie piensa. En resumen, si miramos la situación de las fuentes de energía no renovable, refiero a los porcentajes al anuario de BP del año 2022, que son los datos del año anterior, del 21. La producción de petróleo crudo convencional, que es el que sale de los pozos como los que veis en el fondo de la transparencia, su máximo fue en 2005. Si miramos todos los petróleos contando los sucedáneos, los petróleos no convencionales, su máximo fue en 2018, o sea, hace 5 años, ya ha pasado un poquito, y representaba el 30,9% de la energía primaria mundial. El carbón, desde el año 2014, está oscilando, está como una meseta, pero es cierto que el año pasado marcó el máximo histórico. No se puede decir todavía que haya pasado el pico. Está muy cerca de él, no sube mucho ya, pero todavía no lo ha pasado. Está a punto de llegar, pero aún no lo ha pasado. Y fue, a lo mejor ya lo sigue, a lo mejor fue el año 2022, no lo sabemos. Y representa el 24,4% de la energía primaria mundial. En cuanto al gas, sabemos que va a llegar a su máximo en esta década, probablemente lo va a hacer dentro de este mismo lustro y representar el 26,9% de la energía primaria mundial. Por último, el uranio llegó a su máximo el año 2016 y además representa un irrisorio 4,3% de la energía nuclear de toda la energía primaria que se consume en el mundo. O sea, es increíble la importancia que se le da para lo poco que es, ¿vale? Y encima con el uranio cayendo a toda leche. Si miramos el cenit conjunto de todas las materias primas energéticas no renovables, su máximo fue en 2019, con 517 exajulios, y en ese momento representaba el 89% de la energía primaria mundial. En los últimos datos que he procesado, hay los del 2022, pero es que os juro que no tengo tiempo y no lo he hecho aún, fueron un poquito menos en el 2021, 515 exajulios,
y representan el 87% de la energía primaria mundial. Aquí el punto clave, porque a veces la gente me dice, ¿cuándo se acaba el petróleo? No, si de aquí a un siglo seguramente se va a seguir extrayendo petróleo, pero bastante menos que ahora. Para que la gente entienda qué significa esto de llegar al máximo y empezar a caer, yo lo comparo siempre con la situación de una persona a la que le están reduciendo el sueldo. Si a ti te reducen el sueldo un 3% al año, esto del 3%, como yo vengo de Cataluña, pues es un número que le va bien, ¿no? Si te quitan un 3% del sueldo cada año, ¿no? Pues bueno, tú sigues cobrando y pasan los años y sigues cobrando, no es que no cobres dinero, pero claro, cada vez tienes menos y cada vez te cuesta más llegar a final de mes. Bueno, pues esta es la situación con el declive energético. Vamos a ir teniendo cada vez menos energía disponible cada año, en un proceso que se puede alargar años y décadas, pero nos va a costar más llegar a fin de mes energéticamente hablando. Y vamos a tener problemas dentro de los países y entre los países, y vamos a tener, a ver si os suena, inflación, problemas en la cadena de suministros, costes de energía elevados, pues este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues esto es el problema que plantea el descenso energético, que no es una cosa instantánea, es un proceso, pero que es un proceso que evidentemente ya hemos empezado y que no va a afectar por igual a todos los países. En algunos momentos va a afectar más a unos que a otros. Lo que pasa es que a nosotros en algún momento dado empezará a afectarnos como está afectando gravemente a otros, ¿vale? Bueno, por todo lo antedicho, está claro que el futuro tiene que ser necesariamente 100% renovable. Y a mí me hace gracia a veces gente que dice que yo soy antirrenovables, lo cual es mentira, porque yo tengo clarísimo que tenemos que ir a un 100% renovable, no hay ninguna duda, ya sea por el agotamiento geológico o ya sea por la lucha contra el cambio climático, necesitamos pasarnos a un modelo 100% renovable, no hay ninguna discusión sobre eso, no tiene sentido discutir eso, ¿vale? De hecho, os diría más, si realmente nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, que con toda nuestra hipocresía no nos la hemos tomado, este año 2023, es el año que más energía renovable hemos instalado y al mismo tiempo el que más emisiones de CO2 se han producido de toda la historia. Si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles era mucho más rápida que la caída geológica y nunca nos hubiéramos dado cuenta de que hubiéramos llegado a los picos geológicos. No lo habíamos visto, porque necesitamos bajar más deprisa que lo que baja la geología. Si lo estamos notando, la llegada a los máximos geológicos, es porque sinceramente no nos importa un pito el cambio climático. Y creo que en Dubái ha quedado bastante claro. Bien, tenemos que ir al 100% renovable y eso no hay ninguna discusión. Será un proceso ante las próximas décadas, forzados por la escasez energética o porque realmente queramos luchar contra el cambio climático o por los dos motivos. Ahora bien, que todo sea renovable no quiere decir que sea la misma cantidad de energía que estamos consumiendo ahora. ¿Quién dijo que tenía que ser la misma? Todo puede ser renovable, pero puede ser menos. Porque, de hecho, la producción de energía renovable, sobre todo en el modelo de renovable eléctrica industrial, es decir, grandes sistemas de producción de electricidad renovable para ser llevados en redes de alta tensión, ¿no? Que es el modelo por el que se apuesta, tiene muchas limitaciones, que no se habla nunca, pero hay muchas limitaciones. Hay un potencial máximo de energía que se puede producir, dependen de materiales que son escasos en el planeta, se instalan utilizando energías fósiles y además hay la dificultad añadida de que estén orientados a la producción de electricidad. En cuanto a los límites biofísicos, bueno, pues una cosa, este es un artículo bastante reciente, del año pasado, que nos muestra datos de los campos eólicos del Mar del Norte, que ahora pues ya tenemos centenares de aerogeneradores instalados allí, y ahora que los tenemos nos damos cuenta de que producen un 20% menos de lo esperado. ¿Y esto cómo es? Y es que resulta que empiezan a estudiar las interacciones con los aerogeneradores y se dan cuenta que perturban unos a otros a distancias incluso de 200 y 300 kilómetros, mucho más de lo que tendrían que hacer. Esto nadie lo vio venir, ¿no? Mentira podrida. Mis compañeros de la Universidad de Valladolid, del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, con Carlos de Castro a la cabeza, ya hablan de esto en el 2012. Y os decían que los sistemas aerogeneradores solo pueden sacar energía de la capa límite atmosférica, la capa límite planetaria, que básicamente hay una distinción, por decirlo así de manera sencilla, entre la circulación de las altas capas de la atmósfera y una zona de adaptación a las superficies rugosas. No sirve de nada poner un aerogenerador más grande porque todo lo que haces es empujar la capa límite hacia arriba porque tiene que rodearlo. Y al final la cantidad de energía que hay en la capa límite no es la misma que hay en toda la atmósfera. Y al final, si sacas mucho de esa capa límite, pues queda menos en otros sitios y empiezas a ver interacciones no lineales a grandes distancias.
Con lo cual, bueno, pues a lo mejor hay más límites de los que queríamos creer, ¿no? Otro problema, del cual habla mucho Alicia Valero, que es una profesora de la Universidad de Zaragoza y una referencia a nivel internacional en temas de ecología industrial, es que si uno considera las reservas probadas y probables que hay de los materiales que se necesitan para hacer la transición, ella con su grupo tiene identificados estos 14 elementos químicos, de los cuales no hay suficientes reservas en el planeta para que todo el planeta haga a la vez la transición energética. No hay suficiente plata y telurio, que se necesitan para hacer placas fotovoltaicas, galio indio, que se necesitan para los aerogeneradores de mayores prestaciones, litio, manganeso, níquel y cobalto, que se necesitan para las baterías, y cobre, que además parece que ha pasado incluso su pico de producción, porque esa es otra. Todos estos materiales tienen sus curvas de producción, llegan al pico y luego bajan. Pues no hay cobre suficiente, y el cobre se necesita para todo lo que tenga que ver con electricidad. Entonces, bueno, esto es un problema muy serio, que también se pasa muchas veces de soslayo, como si no fuera importante, pues lo es. No todo el planeta puede hacer la transición al mismo tiempo porque no hay materiales suficientes. Y reciclarlos tampoco es tan sencillo. Reciclarlos, sí, ya hablaríamos de reciclaje también. El tercer problema que tienen los sistemas renovables, los grandes sistemas de generación de electricidad masiva en la renovable eléctrica industrial, es que a día de hoy nadie ha cerrado jamás el ciclo de vida de uno de estos sistemas utilizando solo energía renovable. En todos los procesos, desde la extracción de los materiales en las minas, el refinado de estos materiales, la elaboración de las piezas, la instalación, el mantenimiento, el desmantelamiento y todas las fases de transporte que se implican, se utilizan combustibles fósiles. Hay autores que dicen que sin los combustibles fósiles, estos sistemas no producirían energía neta, serían sumideros energéticos. Estos autores denominan estos sistemas extensiones de los combustibles fósiles. Solo los puede servir cuando hay combustibles fósiles alrededor. Este es un tema abierto, no tenemos una solución definitiva, pero es verdad que nadie ha cerrado nunca el ciclo de vida utilizando solo energía renovable. Y no se puede asumir que siempre el uso de la energía renovable va a ser más eficiente, porque en algunas cosas lo es y en otras no. Entonces, bueno, no sabemos hasta qué punto es verdad, pero sí que sabemos una cosa, que la escasez de diésel y en general la crisis energética ha tenido un impacto enorme, lo cual demuestra su gran dependencia de la energía fósil, en las cuentas de resultados de las compañías que fabrican aerogeneradores en particular. De las placas fotovoltaicas no hablamos porque ahora son todas chinas, ya se cargaron en su momento el sector industrial europeo, se consintió, yo no lo entiendo, pero se consintió, además España estaba muy bien situada y se permitió esta destrucción industrial, yo no lo entiendo, pero bueno. Y ahora, bueno, pues ahora le toca la eólica. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, el año pasado, las compañías que fabrican aerogeneradores, las compañías occidentales, tuvieron pérdidas récord. Tenemos, por ejemplo, Nordex, que es la más pequeña, perdió alrededor de 200 millones de dólares. Vestas, que era la más grande hasta hace 3 años, perdió 1.600 millones de dólares. General Electric, la división de eólica, perdió 2.200 millones de dólares. Y Gamesa, que aquí toca muy de cerca, que sabéis ahora que es propia de Siemens, ¿no? Bueno, pues Siemens Gamesa perdió 1.000 millones de dólares el año pasado, hizo un concurso de acreedores, se reestructuró y después de esto perdió otros 1.000 millones de dólares. 2.000 millones en total. El problema es que este año, hasta agosto, había perdido 4.500 millones de euros más. Y en ese momento, bueno, pues deciden dejar de fabricar aerogeneradores. Causas de estas pérdidas, bueno, ya se explica. Bueno, eso curiosamente en España no se explica, pero cuando tú vas a la prensa internacional, a las agencias de noticias, Bloomberg, Reuters, porque yo toda esta información, no os penséis que la saco de la hoja parroquial de Almendralejo, ¿eh? Yo esto lo saco de las grandes agencias de noticias, o bueno, en diarios internacionales como The Guardian, o yo qué sé, Le Monde, en Francia, lo que se llama. Pues, ¿qué problemas ha habido? Bueno, pues evidentemente el encarecimiento de la cadena de suministros, ha habido problemas con la tramitación de los permisos, que se acordó un precio con la entrega y ahora como todo se ha vuelto más caro, pues se pierde dinero. Y en el caso de Gamesa, pues hay un problema muy serio de defectos estructurales en sus aerogeneradores más potentes, los modelos 4X y 5X, que son los que tienen potencias entre 5 y 7 megavatios, hasta el extremo de que a veces se rompen. No se han roto más, entre otras cosas, porque se han parado.
porque presentan defectos estructurales importantes después de unos años en operación. Y te encuentras que después de 3-5 años en operación, algunos llegan a romperse. Y entonces, claro, esto está causando un montón de pérdidas. Son las causas principales de las pérdidas que tienen. Y bueno, pues esto, claro, es una situación muy chunga, ¿no? Esto no solo afecta a Gamesa, también afecta a otras compañías. Lo que pasa es que Gamesa es quizá quien se lanzó más a esta carrera. No es culpa de los ingenieros de Gamesa, no es culpa, yo creo, de los nuevos directivos, sobre todo alemanes, que, bueno, venga, todo esto es fiesta, vamos para adelante, sí hay que sacar. Bueno, yo estoy seguro que los ingenieros de Gamesa avisaron que esto no era seguro, pero da igual, venga, tira para adelante, no pasa nada, pasa nada. Bueno, pues ha pasado. Y así, pues en septiembre de este año, en el debate del Estado de la Unión, Ursula von der Leyen anunció un rescate para la energía eólica, viendo los problemas que había y demás. Este rescate se materializó el martes 24 de octubre y se anunció que habría unos 1.400 millones de euros para rescatar al conjunto de la eólica europea, obviamente insuficiente, con lo cual pues Siemens Energy, que es quien posee Gamesa, pues pidió un rescate al gobierno alemán de 15.000 millones de euros, y eso, vamos, por supuesto, se hundió en bolsa. El viernes, la ministra Rivera, el viernes de esa semana, se reunió con responsables de General Electric y de Gamesa y les ofreció entre 700 y 1.400 millones. El lunes siguiente, Siemens Energy dijo, no nos hace falta el rescate del gobierno alemán, pero ¿hay algún banco que nos pueda dejar 16.000 millones? Esto es la misma rueda de prensa, ¿eh? Y luego, bueno, pues noviembre ha sido una situación muy angustiosa para los trabajadores de Gamesa, porque estábamos pendientes de qué iba a anunciar la dirección de la empresa que iba a hacer, y bueno, pues la Siemens Energy vaya. Y al final, ¿qué han anunciado? Bueno, primero, que Gamesa no servirá ningún aerogenerador durante 1 año y medio. Yo estoy seguro que los ingenieros de Gamesa, vamos, deben dormir sobre las mesas de diseño, intentando hacer diseños que puedan realmente soportar esta situación bueno, claro, son máquinas muy grandes, mucho peso y todos estos problemas estructurales, que yo digo que no es culpa de ellos, pero bueno, que van a hacer una reestructuración de gastos y van a reducir 400 millones los gastos. Y lo que todos nos tememos es, seguramente van a despedir gente, van a hacer fábrica, ya veremos. Después de Navidades seguramente ya lo veremos. Y bueno, pues nada, que vamos a ver cómo se va a reestructurar todo esto. Al mismo tiempo, hemos sabido que Iberdrola y Ørsted se han retirado de los proyectos de eólica marina en Estados Unidos, porque no ven claro que sean rentables. Al mismo tiempo, una subasta de eólica marina en el Reino Unido ha quedado desierta, porque las compañías que operan los aerogeneradores no ven claro que se puede hacer rentable. Están hablando de van a poner aerogeneradores de 9, de 10, de 15 megavatios y tenemos problemas con los de 5 y 7. Esto es absurdo. Esto es absurdo. Pero aquí nadie habla de esto. Nadie habla de esto. Esto es un auténtico drama. Esto es una auténtica tragedia. Esto no tendría que haber ocurrido. Y yo insisto, esto no es culpa de los ingenieros. Esto es culpa de una codicia empresarial ridícula que ahora nos pone en una situación muy comprometida. Y tenemos que pensar qué vamos a hacer. Y lo que no puede ser es que seguimos hablando de vamos a instalar un montón de aerogeneradores cuando a lo mejor no sabemos hacerlos. Pero es tranquilidad. Pensemos bien qué estamos haciendo. No cerremos los ojos. Esto yo lo expliqué en el Parlamento de Cataluña en septiembre del año pasado. Sus señorías miraron hacia otro lado. Y ahora lo tenemos encima. O sea, ya está bien. Aquí quieren construir no sé cuántos parques. ¿Sabemos si los podemos construir? ¿Alguien nos va a dar garantías? Iberdrola se está planteando poner una demanda por daños y perjuicios contra Gamesa. Porque claro, ellos no quieren comerse el marrón de los aerogeneradores que no funcionan. ¿Pero qué coño estamos haciendo? Perdón, ¿Pero qué estamos haciendo? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, no lo puedo entender. A mí no me entra en la cabeza. La industria eólica es una industria estratégica, pero requiere más planificación. Y requiere ser serio. Y requiere dejar a la gente técnica trabajar como Dios manda. Y requiere seguramente, porque aquí yo estoy hablando solamente de la viabilidad energética y económica. No he hablado de los problemas ambientales, que son muy importantes también. A lo mejor tenemos que parar un poco tanta prisa y pensar bien qué narices estamos haciendo. Pero no, hombre, no, vamos a estar un montón de aerogeneradores. Si lo importante es construir, que Europa nos da el dinero, ¿no? Aquí, mientras lleguen fondos de Generation, a poner la mano, a cobrar y a tirar para adelante, ¿qué más da?
Al mismo tiempo tenemos otro problema con las renovables, y es que hay algunos momentos en el que el precio de la luz es cero, el precio de la electricidad es cero. ¿Por qué? Pues porque el problema que tienen las renovables es que cuando produce una, producen todas, y cuando no produce una, no produce ninguna. Con lo cual tienes que tener sistemas de respaldo siempre ahí, que esos van a cobrar sí o sí. Las centrales de gas de ciclo combinado van a cobrar sí o sí, pero estas no cobran, y esto puede destruir el sector. Es sorprendente, ¿quién lo hubiera dicho? Como si no hubiera pasado en 2016 en Alemania con la Energiewende, que les pasó lo mismo, o en Australia el 2020, pues ahora España el 2023-24, ya está. Es increíble, o sea, hacemos unas cosas que no tienen sentido. Y el último problema que es interesante es que este sistema de renovables está orientado a la producción de electricidad, y hablamos de energía y lo hacemos equivalente a electricidad, pero es una mentira y gorda. A nivel del mundo la electricidad es solamente el 20% de toda la energía final consumida. En España un 23,6%. Depende un poco del año, el porcentaje. En línea con otros países industrializados. Hay un 70 y muchos % del consumo eléctrico, del consumo de energía que no es eléctrico. Y aunque se puede incrementar el consumo eléctrico, hay una parte que se sabe que es difícil o incluso imposible. Y aquí estamos todo el rato identificando energía con electricidad. Es una mentira y muy gorda además. Y luego está otro pequeño detalle, que parece que, no sé, no se han enterado, pero el consumo de electricidad en España, en la Unión Europea y la OCDE está cayendo desde el año 2008, hace 15 años. Por cierto, este año va a volver a caer, o sea que ya llevaremos 16 años de caídas, pero por algún motivo esto no ha llegado a las consejerías, a los ministerios. No lo entiendo. También lo expliqué en el Parlamento de Cataluña, también miran para otro lado. Tenemos ahora mismo más de 120 gigavatios de potencia instalada para un consumo medio de 28. Tiene que haber redundancia, porque no todo funciona a la vez. No siempre luce el sol, no siempre sopla el viento, hasta las centrales nucleares tienen que parar de vez en cuando. Pero hombre, con 70-80 gigavatios para cubrir un consumo medio de 28 y pico de 42 que tenemos ahora, pues ya llegaría de sobras. Y tenemos 120 y queremos instalar más. Bueno, ¿por qué? Porque nos dicen, uy, hay dos tecnologías que nos van a permitir incrementar enormemente el consumo de electricidad. El coche eléctrico. Coche eléctrico, ya lo hemos comentado, faltan materiales, necesitarías además extender muchísimo la red, utilizando muchos materiales que no hay. Está el problema de la histéresis de las baterías se desgastan, que esto nadie lo comenta. Y luego está el otro detallito de que, bueno, de que no se puede hacer maquinaria pesada. Sí, aquí tienes el Semi de Tesla, con unas prestaciones ridículas. Si quieres hacer un tráiler con las mismas prestaciones de un tráiler actual, la batería ocuparía 2/3 de la carga. No tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, aquí seguimos vendiendo la moto de que vamos a pasar todo al eléctrico. Que por cierto, el verdadero vehículo eléctrico es el tren, es el más eficiente. Pero eso no hablamos, no vamos a instalar más trenes, no sea el caso. La otra gran tecnología palanca, también lo sabéis, es el hidrógeno verde. Incluso yo he visto en algunos sitios la nueva fuente de energía. No es una fuente de energía. Técnicamente es un vector de energía. Se consume energía para producir hidrógeno. Por tanto, no es una fuente. Es una forma de tener energía que puede ser útil para hacer cosas, vale, bien, pero no es una fuente. Consumes energía para hacerlo. El primer problema del hidrógeno, su baja eficiencia. Producir hidrógeno verde, que básicamente es utilizar electricidad renovable para romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, pasando la corriente por una cubeta, la eficiencia de este proceso es baja. Se pierde aproximadamente el 50% de la energía. No, es mentira. La eficiencia eléctrica es del 70-80%. Digo, sí, pero aparte de la electricidad tienes que calentar el agua a 80 grados, que normalmente se hace con gas. Entonces, si cuentas toda la energía que se utiliza en el proceso, yo he visto datos de plantas comerciales, pues se pierde aproximadamente la mitad de la energía. Esto se sabe, ¿ves? Es que son cosas que se saben. Pero bueno, se engaña todo el santo rato, ¿por qué no? Porque, mira, bueno, después de que has perdido el 50% de la energía en producir este hidrógeno verde, dependiendo del uso que le des, bueno, pues puede ser más o menos eficiente. Si lo utilizas para producir calor industrial, yo que sé, para hacer vidrio o cemento, bueno, o para usos químicos, tendrás algunas pérdidas adicionales, pero bueno, yo creo que es el uso razonable. Es más caro que el gas natural, pero como nos va a faltar gas natural, pues tiene un cierto sentido. Ahora, para lo que es un disparate absoluto es para el transporte.
En el transporte, que primero tienes que comprimirlo a 700 atmósferas perdiendo energía, lo refrigeras a 40 grados bajo cero, que pierdes energía, lo pasas a una pila de combustible, que las más eficientes, que usan platino, que es material escaso, tiene una eficiencia del 50%. Cuando lo acumulas todo, las eficiencias finales son del orden del 10% de la energía inicial. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, no se la puedes rentabilizar jamás. No te digo nada si lo empiezas a convertir en amoníaco o haces combustible sintético. Son absurdidades, se va perdiendo energía en todos los procesos. Tiene una eficiencia escasísima, no se puede utilizar para esto. Pero es la gran apuesta de Alemania, porque como no hay diésel, o es esto o es nada. Y ya os digo yo cuál es la respuesta, nada. Por esto no se puede hacer. Me hace gracia que se cita mucho al IPCC, el panel intergubernamental de la lucha contra el cambio climático de las Naciones Unidas. Cuando nos interesa lo citamos, porque en el informe del Grupo 3, la última revisión, que salió en abril del 21, allí explícitamente, no en el resumen para políticos de 45 páginas, no, en el informe de 1800 páginas, allí se dice explícitamente que el hidrógeno verde es una tecnología que no está madura para su implementación masiva, ni lo va a estar en décadas, pero esto claro, no nos enteramos. Al que interese más, le recomiendo que busque este informe, el hidrógeno verde, burbuja o realidad energética, desarrollado por Marco Rupérez, que es un consultor de hidrógeno. Él vive de esto. Y como él me dice, no, es que yo quiero que no se rompa el negocio, porque la gente se meta en cosas que al final se arruinen y se cabreen. Y ahí podemos ver con más detalles sobre lo que he comentado. Ahora mismo tenemos, voy un poco rápido porque me queda todavía un trocito. No sé si me permitís unos 10 minutitos más o... ¿Sí? Vale, voy a intentar ir rápido dentro de lo que mi voz me lo permita. No sé qué me pasa, que siempre me enrollo mucho. Venga, ahora mismo tenemos una crisis industrial brutal en Europa, ¿no? Por ejemplo, BASF el año pasado presentó pérdidas en Alemania por primera vez y luego lo que empezó a hacer es a desmontar el complejo integrado que tiene Ludwigshafen, ya han sacado la parte de producción de plásticos y esto, bueno, empieza a ser un poco el principio de fin. En Alemania está cayendo rápidamente la inversión y está cayendo rápidamente la actividad industrial. Tenemos una crisis económica en cierres bestial, pero como aquí la gente sale a los bares, pues ya está. Nos vamos a enterar de aquí un año, pero bueno. Nos estamos quedando sin medicinas. Este es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, pero que se está viendo agravado con la escasez de productos químicos asociados a la crisis energética. Tenemos problemas de producción de fertilizantes, sobre todo cuando el gas iba caro, ahora no va a estar tan mala cosa, pero bueno, se cerrarán muchas plantas y cuando vuelva a ir caro, pues volverán a cerrarse. Y entonces, en este contexto, tampoco os penséis que los gobiernos no saben de qué va esto. Los gobiernos están preparando planes de austeridad. Y pensad que la reducción del consumo energético en nuestro modelo económico implica una contracción económica. Europa nos está diciendo que de aquí al 2030 el conjunto de los países de Europa tendrían que reducir su consumo energético total, no de electricidad, el consumo de energía total, en aproximadamente un 12%. En Francia plantean una reducción de hasta el 40% de aquí al 2050. En Alemania hablan de una reducción del 26,5% de aquí al 2030. Esto va a tener consecuencias económicas tremendas, porque hay que ver cómo se hace eso, no es tan sencillo, pero es igual. Y claro, en medio de esto, lo que hay es una represión creciente, sobre todo los movimientos más contestatarios que denuncian los problemas ambientales y sociales que están asociados a todo este problema energético y ambiental de que luego hablaré un poquito, ¿vale? En Francia, el movimiento Soufflement de la Terre, los levantamientos de la tierra, que engloba 110.000 personas, entre agricultores, científicos, activistas y demás, que básicamente denuncian que en medio de la sequía más grave que padece Francia en siglos, el gobierno ha privatizado el acceso al agua y al que hacen preferentemente las grandes corporaciones agroalimentarias. Bueno, pues claro, les consideran un grupo de ecoterroristas, los legalizaron en mayo, aunque luego el Tribunal Constitucional les obligó a echar para atrás, pero bueno, están ahí en una guerra continua. En España, mis compañeros de la reunión científica, científicos que están hartos de que no se hagan ningún caso a lo que están diciendo, se les ocurrió tirar agua con remolacha a las escaleras del Congreso, que luego llegaban botellitas como estas para limpiarlo ellos, una chorrada. Bueno, pues por esto les llegaban a pedir inicialmente 8 años de cárcel, por simplemente protestar, sin hacer nada, una protesta pacífica y tal. Ahora, bueno, ya han bajado un poco el pistón, pero igualmente les piden 21 años de cárcel. Y ahora, por ejemplo, pues la policía está investigando la financiación de Futuro Vegetal, que es otro grupo ecologista que hace protesta pacífica, que hace cosas tan graves como tirar pintura biodegradable y cosas de este estilo, y les están acusando de formar parte de una organización criminal, como si fuera una mafia, vamos, ¿no? Bueno,
Esto evidentemente va a ir a más, porque porque la gente molesta. Si dice la verdad, molesta. Quería acabar un poco este bloque de los problemas antes de las soluciones, muy rápido, hablando de los límites ambientales. Muchas veces oímos hablar tanto del cambio climático que nos podemos pensar que es el problema ambiental más grave que tenemos, y no es verdad. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo ya hace más de 15 años que identificó, en colaboración con miles de científicos de todo el planeta, lo que se llaman los límites planetarios. Hay 9 límites planetarios que no deberíamos de sobrepasar, porque sobrepasar cualquiera de ellos pone en peligro la continuidad de la especie humana. Y no hemos sobrepasado uno, no, hemos sobrepasado 6. Y yo creo que si nos esforzamos podemos sobrepasar los 9. Pero bueno, espero que no nos esforcemos tanto. El que está peor no es el cambio climático, son las novel entities, todas las sustancias químicas tóxicas que hemos dispersado, metales pesados, sustancias orgánicas persistentes, plásticos. El segundo que está peor no es tampoco el cambio climático, es la integridad de la biosfera, es la biodiversidad. Está mucho peor que el cambio climático. Somos aún seres vivos, somos aún animales, dependemos de ecosistemas sanos que nos mantengan. Y estamos hablando de destruir más y más para colocar un montón de aerogeneradores que no sabemos para qué valen. El tercero que está peor tampoco es el cambio climático. Son los ciclos biogeoquímicos, sobre todo el fósforo y el nitrógeno, que crean zonas muertas en el mar, contaminación de acuíferos, la destrucción de la manga del Mar Menor, este tipo de cosas. El cuarto sí, el cuarto es el cambio climático. Y aún tenemos 2 más que están deteriorados hasta extremos peligrosos, que son el cambio del sistema de tierra y los cambios en el flujo de agua dulce. Vamos al cambio climático. Esta imagen, esta gráfica, es del informe de síntesis del IPCC presentado en abril de este año y nos dice cómo tendrían que bajar las emisiones de CO2 para poder cumplir con los objetivos, diversos objetivos. La línea azul es los objetivos del Acuerdo de París. Tener un 50% de probabilidades de que la temperatura de la Tierra no aumente más de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Tendría que bajar las emisiones de CO2 rapidísimamente, básicamente un parón industrial. Bueno, esto obviamente no va a pasar. Vale, pues si queremos tener un 50% de probabilidades de no superar los 2 grados en 2100, tendríamos que seguir la línea verde, una bajada muy rápida, un poquito más lenta, pero muy rápida igual. Tampoco va a pasar. ¿Qué está pasando realmente? La línea roja. Entonces, siguiendo esa tendencia, pues vamos a sacar un calentamiento que se estima entre 2,2 y 3,5 grados. Esto no es muy importante. Total, 1 grado más, 2 grados más. 2 grados más de calentamiento implica que en verano en la península, no aquí, pero en la península en general, las temperaturas máximas en verano serían típicamente de 50 grados, que son temperaturas que empiezan a ser incompatibles con la vida humana. 3 grados, ya llegaríamos a los 55 o más grados, y aquí ya llegaríais a los 45 largos seguramente. Son temperaturas muy peligrosas. Esto es de lo que estamos hablando, ¿vale? Y sin embargo, un día pones TV3, esa televisión catalana que tenemos allí, y nada, te encuentras un informe del Joint Research Center que estudia la incidencia del cambio climático en el turismo, y te ponen nada, muy tranquilamente, te dicen, oye, para un calentamiento de 4 grados, pues el turismo en España caería un 3,14%. Con 4 grados de calentamiento, teniendo en cuenta que se sobrepasarían muchos puntos de no retorno, lo que pasaría probablemente es que moriría el 90% de la población del planeta. Con lo cual, pues no, con 4 grados el turismo en España no caería un 3,14, caería un 100% y la población un 90%. Y sin embargo, pues tenemos que aguantar estas estupideces que se dicen contra eso. Es delirante, ¿no? Pues ahí estamos. Como sabéis, en este momento la temperatura de la Tierra pues está muy desviada de los valores preindustriales. Las estimaciones que tenemos pues son provisionales, con modelos, siempre se revisa, etcétera. Nos dicen que en este momento tenemos una desviación de entre 1,8 y 1,9 grados respecto al nivel preindustrial, o sea, olvídate de París. Bien, es cierto que las medidas puntuales no tienen sentido, fluctúan mucho, como se ve, y además, bueno, los análisis de los modelos hay que hacerlos con más tiempo y demás. Hay que tomar una media en un año. Con mucha probabilidad vamos a acabar el año prácticamente en 1,5 grados de desviación. Es un año el Niño, que eso produce un aumento. Hay otros efectos, pero todo indica que ya nos estamos yendo completamente de los acuerdos que se hayan fijado. Lo más preocupante es la temperatura de superficie del mar. Esto que veis aquí,
La línea central negra es el promedio de los años 81 a 2010 y las dos líneas de variación pues, representan lo típico de variación respecto a esa línea de todos los años. La línea naranja es el año 2022, la línea negra es el año 2023, es básicamente los 12 meses del año que se está viendo. Este año la temperatura superficial del mar está completamente fuera de cualquier cosa razonable, fuera. Y eso anticipa muchos problemas, porque el mar, el océano, es la componente lenta del sistema climático y tiene más capacidad de absorber calor, pero también tiene más capacidad de arrastrar todo el sistema. Y toda esta energía además que acumula, la única forma que tiene de disiparla es a través de la atmósfera en forma de tempestades cada vez más violentas. Pero luego viene el típico cuñado y te dice, no, esta es la temperatura normal en verano, no, esto es lo que pasa siempre en verano, son las cosas típicas. Bueno, pues veamos las cosas típicas que pasan, ¿no? Pues nada, es la típica riada de granizo de Milán de todos los años, ¿no? Tú vas por Milán y de repente baja un río de agua y granizo. Bueno, esto pasa todos los meses de junio. O bien, pues el típico reventón térmico en Suiza de todos los julios que mata a 3 personas. Hombre, ¿y quién no ha visto un tornado en Berlín alguna vez en agosto cuando iba allí? Todos lo hemos visto, ¿no? Supongo, ¿no? Pues son las cosas normales que pasan cada año, ¿no? O siendo un poco menos sarcásticos, esta tormenta, ahora me acuerdo cómo se llama la tormenta esta. Tornado en Irlanda el 10 de diciembre. Un tornado destruyendo pues casas y coches. A ver, esto va en serio, ¿eh? Esto es un tema muy grave, esto se está acelerando. El sistema contiene mucha energía y se descarga con mucha violencia. Y parece que estamos en un proceso de aceleración. Hay un riesgo real de aceleración. Hay que empezar a tomarse en serio el problema del cambio climático. No es que no nos lo tomáramos en serio antes, pero yo creo que esto está tomando ya un cariz. Claro, como en España de momento no ha habido grandes incidentes, ha habido cosas, pero como no ha habido tan grandes, pues parece que no está pasando nada. Imaginaos que Ciria no hubiera venido aquí a Santander. Es que todavía estaréis reparando los destrozos. Entonces, bueno, hay que pensar en estas cosas, porque ¿cuánto tiempo falta para que pase? Para acabar, quería recordar que otro tipo de transición energética es posible. Uno en el que se aprovecha la energía renovable, no solo de manera eléctrica, sino también de manera no eléctrica, utilizando sistemas que son más sencillos, que requieren materiales que son abundantes, que además tienen más eficiencia en los sistemas de producción de energía, que están hechos a escalas humanas, más fáciles de instalar, de reparar, no dependen de una tecnología que a veces no tenemos aquí, tienen menor impacto ambiental y además generan riqueza localmente, pero que no permiten mantener la ilusión de que podemos crecer infinitamente en un planeta finito, porque al final lo que tienes que hacer es acomodarte a los ritmos de la naturaleza. Otra sociedad también es posible. España podría producir cereales de sobra para alimentar a su población y a su ganado. Yo no conozco ningún estudio que nos muestre una fuente de energía mágica capaz de mantener el tinglado que tenemos de la misma manera. Pero sí que conozco estudios que muestran que consumiendo la 10ª parte de la energía de los materiales podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al que tenemos ahora en España o incluso mejor, con cambios importantes en el estilo de vida, pero no en el nivel de vida, las cosas que realmente definen la calidad de la vida. Podremos mejorar muchísimo la eficiencia en el transporte terrestre utilizando el medio más eficiente que existe con diferencia, que es el tren eléctrico. Se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna. Yo esto lo explico muchas veces, trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea. Las cosas que se envían al espacio, si no es por la radiación cósmica, que se lo carga todo al final, duraría para siempre. De hecho, habréis visto que hace un par de meses la sonda Voyager, que se envió hace más de 40 años, enviaba señales de vuelta a la Tierra, seguía funcionando. Y bueno, sin necesidad de irse al espacio, seguro que más de uno de vosotros tiene un teléfono Nokia en algún cajón que aún funciona. Se sabe construir una electrónica que dure. No se construye así por la obsolescencia programada, el usar y tirar, el consumo, etc. Pero sabemos hacerlo bastante mejor. Podemos incrementar enormemente el reciclaje ya desde el diseño mismo, cambiando el diseño y la manera de utilizar los materiales para favorecer el reciclaje. Podemos reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos, tendiendo a ese nivel, a esa ideal de la economía circular, que nunca llegaremos, siempre habrá pérdidas, pero por lo menos no será tan devastador y crematístico como es ahora. Y por último, es evidente que el planeta tampoco puede contener una cantidad infinita de humanos. Hay un límite en la capacidad de carga del planeta. Y posiblemente sea inferior a los 8.100 millones de personas que vivimos ahora mismo en este planeta, ¿vale? Pero bueno,
Los demógrafos, ya lo tienen muy conocido y muy estudiado, la mejor manera de conseguir el ajuste demográfico es dando educación a la población y empoderando a las mujeres, dejando que las mujeres puedan decidir sobre su vida, en particular la reproductiva, cosa que igualmente ya es una cuestión de justicia social. Por concluir, el colapso de las fuentes de energía fósiles del uranio nos lleva a una situación muy complicada en materia energética y evidentemente social en los próximos años. El modelo de transición energética renovable eléctrico, que es este modelo de renovable eléctrica industrial que se nos propone como si fuera la única alternativa, tiene muchos problemas, tiene muchas limitaciones de potencial, depende de materiales que son escasos, depende de los combustibles fósiles, se orienta a la producción de electricidad, depende de tecnologías que no siempre tenemos aquí, representa un coste de oportunidad porque mientras hacemos esto no hacemos otras cosas más urgentes, por ejemplo, poner un tren electrificado, pero principalmente llega tarde. En el momento que estamos ahora, tendríamos que estar más centrados en otros problemas más acuciantes. Las tendencias que tenemos son muy malas y van a llevar a una gran conflictividad dentro de los países y entre los países. Pero hay que recordar que este modelo de transición no es el único concebible. Aparte de la renovable eléctrica a su justa medida, se puede fomentar y se debe fomentar la renovable no eléctrica para satisfacer las necesidades reales de la población. Y desde el punto de vista social es completamente imprescindible abandonar esa idea tóxica del crecentismo. ¿Cómo podemos saber construir un sistema económico que se base en el crecimiento infinito en un planeta finito? Yo cuando mi crío, que por cierto me está llamando ahora, cuando tenía 6 años, ahora tiene 12, pues yo le expliqué que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito y el niño lo entendió a la primera. Ahora no entiendo que un señor con traje y corbata no lo entienda. Pero bueno, el problema es que tenemos un sistema económico que busca siempre el crecimiento. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Tenemos que buscar un equilibrio. La sostenibilidad es eso. Y en países opulentos como el nuestro habrá que hacer un cierto decrecimiento. Otros tendrán que crecer. Pero aquí tendremos que decrecer porque es inevitable el consumo energético y materiales. Tenemos que hacerlo sin que sea un decrecimiento del bienestar. Que se puede hacer, técnicamente se puede hacer. Y ese es el punto clave. Oye, lo dice la reina Leticia, no lo digo yo. Bueno, y como os comentábamos, una vez concluyó la charla, hubo una interesantísima ronda de preguntas y respuestas que os recomendamos escuchar también en su totalidad en la charla completa, que está colgada en nuestro canal de YouTube. Y entre ellas os incluimos en este programa, en primer lugar, la pregunta que se hizo sobre esa supuesta alternativa de la fusión nuclear. En la nuclear la cuestión es simple. En la nuclear convencional, el uranio cae. Punto. Esto no se puede hacer nada. Y además los modelos geológicos que tenemos nos indican no solo esta caída ya se anticipaba, sino que encima en los próximos 20 años va a caer otro 50% de donde está ahora. Con lo cual va a haber tortas por el uranio, tortas. Y de hecho yo lo digo, por eso Macron se ha ido a mendigar uranio a Kazajistán, que es un régimen de lo más esperpéntico, se le puedes echar la cara y evidentemente democrático no tiene nada, ¿no? Y que además es una república satélite de Moscú, no olvidemos, ¿vale? Entonces, la nuclear convencional, tal. Me dice usted, no ha dicho nada de la fusión. No, porque no hay ningún reactor de fusión en el mundo. Hay proyectos para hacer reactores de fusión. Yo he hablado con gente que está en el proyecto de Fusion for Energy, el del ITER, y ellos reconocen que, bueno, que es un proyecto que no tiene por qué llegar a buen puerto necesariamente. Si le interesa mucho el tema, yo tengo un post que escribí en mi blog hace ya 13 años, que se llama ¿Habrá alguna vez un reactor nuclear de fusión? Y allá explico toda una serie de problemas del experimento del ITER, ¿vale? Que, bueno, que se saben hoy en día, que se sabían hace 13 años y que siguen siendo los mismos ahora mismo, que dicen que, hombre, que a lo mejor nunca llegaremos a tener un reactor de fusión. No podemos dar por descontado que lo vamos a tener. Aparte, generaría electricidad, que no es necesariamente lo que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es importante hablar de lo que se tiene a la mano y en respecto a estas cosas. A ver, hay muchos temas, evidentemente, que no he comentado en la charla, ¿vale? Pero no crea usted que la fusión la tenemos al alcance ni de lejos. Y por no hablar del ridículo espantoso que hicieron los medios de comunicación españoles el año pasado, reportando el experimento que se hizo en la National Mission Facility de Estados Unidos, que se ha aprovechado, ya está, ya tenemos la fusión al alcance, y se ha producido más energía que la que se ha consumido, ¿no es verdad? Se produjo el 1% de la energía consumida, y sin embargo decía, no, se ha producido un 50% más. Mentira, porque para producir el pulso láser de 2,1 megajulios, que llegaba a una fusión de 3,05 megajulios, se habían consumido previamente los dispositivos láser 300 megajulios. Pero esto nadie lo comentaba. Hay muchas veces que se da la información de una manera sesgada, intentando presentar una realidad
muy diferente del anterior. Y volviendo al tema de la biomasa, a mí la biomasa me preocupa mucho, porque una biomasa bien utilizada obviamente es un buen recurso. El problema es, de nuevo, mantener estos megaconsumos, estas derias, estas obsesiones megalomaníacas que se tienen. El conjunto de la biomasa en el mundo podría dar una energía equivalente aproximadamente al 15% de toda la energía que se consume, arrasándolo todo. A largo plazo, arrasándolo todo. Entonces, nos puede dar mucho la biomasa y nos dará mucho, pero hay que explotarla de manera sostenible. Usted ya lo sabe, no se puede sacar más leña de un bosque que la que puede reponer el propio bosque. No puede estar más de lo que los árboles se reproducen, eso todos lo sabemos. El problema es que se consumen cantidades gigantescas de energía para producir un montón de cosas que realmente no tienen sentido. Entonces, al final, el punto clave está en encontrar el equilibrio y encontrar la escalabilidad. Cuando estamos hablando de la necesidad de crecimiento, lo que estamos hablando es de la necesidad de hacer las cosas, pues como dice usted, de una manera adecuada, aprovechando cosas que ya conocíamos, pero haciéndolo como se hacía antes, es decir, con cuidado, no esquilmando las tierras, no sobreexplotando los bosques, aprovechando la energía de la manera más adecuada, a veces en forma de electricidad, a veces de otra forma. Claro, es que es exactamente eso lo que hay que hacer. Pero yo con la nuclear, yo lo diría, no ponga excesiva confianza, porque las limitaciones técnicas son muy grandes. Y por cierto, en el proyecto ITER les recuerdo que es un consorcio internacional en el que participan Rusia y China, que ahora mismo las cosas no están muy bien con ellos, y eso también va a producir algunos retrasos considerables. Otra persona le preguntó acerca de un proyecto de aprovechamiento para el transporte marino en Cantabria mediante un sistema de hidrógeno verde vinculada a la producción eólica. Es que es tan simple como esto. Tienen un proyecto, bueno, que nos enseña los números. Ya está. Cuando uno ve los números, pues la discusión se acaba. A mí me parece bien que se investigue, a mí me parece bien que se hagan proyectos, que se prueben cosas. A mí me parece mal, y de hecho me parece muy mal, que se hagan inversiones multimillonarias pensando que vamos a hacer esta sustitución como si ya fuera una cosa hecha. Hay que distinguir lo que es investigación de lo que es esencialmente aprovechamiento industrial. La investigación tiene sus plazos y sus procedimientos, el desarrollo tiene los suyos, que es lo que viene después de la investigación, y la aplicación industrial es una cosa completamente diferente. Y evidentemente cuando tú te lanzas a hacer algo en la gran escala es porque ya lo tienes demostrado y probado. Cuando es una cosa experimental, hombre, no, un poco de precaución. Más que nada, porque ¿qué pasa si no funciona? Que se hagan proyectos me parece bien. De todas maneras, sobre los números no salen. Entonces, al final uno tiene que decir, bueno, voy a hacer esto, los números no salen, pero lo voy a hacer en determinada aplicación que tiene mucho valor añadido. Bueno, eso puede tener un sentido. Es decir, es poco eficiente, pero yo no estoy planteando como un método para hacer marina mercante, como se entiende ahora, sino para determinadas cosas críticas que es fundamental hacerlo. Bueno, hablemos, puede tener sentido, ¿vale? Lo que es una absurdidad es decir, no, y ahora voy a sustituir todos los cargueros del mundo por buques de hidrógeno. Hombre, no. Con los números que tenemos ahora, ni de coña, vamos, no se va a poder hacer. Y ante toda esta situación, le preguntaron, nosotros, como ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Claro, bueno, pero es que es verdad, o sea, esta es una pregunta muy pertinente y muy normal y me la hace muy a menudo la gente. Y claro, ojalá yo lo supiera. A ver, yo noto una cosa, somos pocos los que hacemos esto y quizá necesitamos más gente. Y quizá necesitamos más gente con un perfil diferente, porque aquí hay una componente muy fuerte cultural, hay una componente muy fuerte sociológica. Necesitamos muchas manos. A nivel ciudadano, ¿qué se puede hacer? Yo creo que sobre todo hay un punto que es muy clave, que es la exigencia de responsabilidad. Ahora mismo hay este paroxismo de proyectos que no sabemos para qué sirven, no sabemos en qué dirección van, y yo creo que hay que exigir responsabilidades. No se puede estar todo el día diciendo, no, la lucha contra el cambio climático exige. A ver, ya está bien. Y sobre todo dices que esto sirve para esto, muéstrame los números. Ya está bien. ¿Y cómo justificas meter todavía más sistemas de producción de electricidad en una red que ya está saturada? ¿Y no sería más interesante un consumo de electricidad de proximidad? ¿Y no sería más interesante otras cosas? O sea, tiene que haber una rendición de cuentas, porque no puede ser que se tomen decisiones estratégicas a largo plazo y que sean no solo a espaldas de la ciudadanía, sino incluso sin tener que después dar cuentas de lo que se ha hecho y con qué se ha gastado el dinero.
Supongo que tiene que haber bastante movimiento social. He comentado los casos de mis compañeros y compañeras de la Revolución Científica o de Futuro Vegetal, porque yo creo que es importante también visualizar que hay gente que está viendo la magnitud del problema. Claro, pensad una cosa, esto como me decía un chico que trabaja en estos temas, que estaba fatal, el chaval estaba fatal, es que mi trabajo consiste en mirar a esto todos los días. Y yo os lo digo en serio, tengo bastantes compañeros que se está empezando a pasar fractura psicológica a esto, porque es terrible lo que estamos viendo y nadie nos hace ni puñetero caso. Y si dices, oye, yo os digo una cosa, yo he visto cosas en los trabajos que estamos haciendo nosotros en el océano que dan muchísimo miedo y yo no os lo puedo explicar aquí. Es que el Turiel es un alarmista, me dicen de todo a mí y otras cosas más, pero bueno, pues no, trabajaremos en ello, lo haremos bien hecho, con sus trabajos científicos, discutiremos durante años sobre ello, no sé qué. Pero la gente dice, ¿qué sentido tiene discutir más sobre este tema y certificar con más precisión la destrucción del planeta cuando ya tenemos suficiente certificada y además sabemos perfectamente lo que hay que hacer, que es no consumir combustibles fósiles? Y en general, disminuir el impacto ambiental, pero nadie está por eso. Porque nuestro sistema económico es crecer, crecer, crecer. Que por cierto, crecer por crecer es la filosofía de una célula tumoral. Y es la filosofía de nuestro sistema económico, ¿no? Bueno, pues aquí hace falta un cambio radical. Pero somos muy pocos, por muchos motivos, pues por miedo, por muchas historias. Y lo que hace falta es más gente que dé la cara y, bueno, pues que cuando vemos a esta gente que está protestando, no pensemos que son unos locos excéntricos, unos frikis, unos imbéciles, sino que es gente que está intentando decir, oye, es que hay que hacer un cambio radical ya, porque nos la pegamos. Yo os hago la pregunta otra vez. ¿Qué hubierais hecho vosotros si la tempestad Ciria, en vez de ir hacia Bretaña, hubiera venido hacia Santander? Este es el tipo de cosas que tenéis que pensar. ¿Qué hubiera pasado aquí? ¿Qué hubiera pasado aquí? Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo falta para que pase aquí? Claro, es que este es el tipo de cosas en las que hay que pensar. ¿O qué vamos a hacer cuando empiece a haber razonamiento de diésel? Este tipo de historias. ¿Cómo nos organizamos? Entonces, yo entiendo, a mí me gustaría darte una respuesta, pero yo no la tengo. Y yo creo que al final es una respuesta que hemos de construir entre todos. Y las que todos y todas las que estamos aquí tenemos una responsabilidad insoslayable. Todos y todos tenemos que comprometernos a hacer algo sobre esto. Tenemos que intentar, porque es que nos va la vida literalmente en ello. Entonces, no sé cuál es la respuesta, pero sí que tenemos que trabajar. En la ronda de preguntas hubo también una acerca de si existe una previsión de hasta cuándo pueden las enormes subvenciones europeas sostener la industria eólica en particular o de los megaproyectos energéticos en general. Es decir, ¿hay alguna previsión de que esta vía de financiación se pueda cerrar? Y si es así, ¿en qué plazo aproximado podría ser? Ya, bueno, de momento hay un plazo de ejecución. O sea, en principio las ayudas se han extendido hasta el 2025-26, no me acuerdo. Con lo cual, el año 24 sí que está cubierto, el 25 no lo sé, creo que también. Entonces, un par de años más. ¿Qué pasa? Que claro, la situación económica en Alemania se está deteriorando muy deprisa y hay toda otra serie de problemas, entonces, aunque esta sea la previsión, el grifo se puede cortar de golpe, sobre todo si hay grandes eventos, por ejemplo, pues un eventual hundimiento de Gamesa, pongo por caso, ¿vale? Que también será difícil porque también ahí vamos a ver qué hacen los gobiernos, si lo rescatan, no rescatan, qué narices pasa, yo tengo una bola de cristal y no sé qué va a pasar, ¿vale? Entonces, yo veo difícil mantener esto mucho más de un año, lo veo difícil, no es que sea imposible, lo veo difícil, pero claro, un año más seguro que se va a tener que aguantar, ¿eh? Y ojalá que no sean 2, ¿vale? Más de 2 no. Más de 2 no hay quien se lo crea porque esto va a toda leche. O sea, la cantidad de problemas que se van a acumular es tan grande que no, que no va a ser posible. Pero un año sí y a lo mejor 2. Y como cierre del programa, os pinchamos un par de cuestiones en torno al decrecimiento. Por un lado, ¿cómo lo hacemos realidad en un mundo con tantas desigualdades sociales? Nacionalización de las empresas, regulación de los vuelos. Y por otro lado, la reducción del tren de vida hacia ese decrecimiento sostenible, ¿es algo asimilable para todos los seres humanos de la Tierra? Bueno, esto realmente va en el concepto de decrecimiento. Yo siempre explico que el decrecimiento, si no es democrático y planificado, no es decrecimiento, es empobrecimiento. Que es por cierto, el camino que estamos siguiendo ahora.
que sobre todo las clases medias se empobrecen y la gente cada vez lo pasa peor y los ricos siguen tranquilamente en su casita, ¿no? Entonces, una verdadera política de crecimiento, entre otras cosas, es justa y es redistributiva. Entonces, sí que hay una correspondencia, no hay una equivalencia, pero sí que hay una correspondencia entre las emisiones de CO2 y el consumo de energía. Ya, si quieres, un poco por estequiometría directamente, ¿sabes? No es una conexión 1 a 1, pero evidentemente siguen curvas crecientes iguales y hay, bueno, una correlación fuerte entre las dos, y también el consumo de materiales, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Y es a nivel de Europa y a nivel de todo el mundo, eso seguro. Hacer una buena política decrecentista implica, evidentemente, primero de todo, ser demócratas. O sea, tiene que ser democrático, tiene que ser una manera que sea justa. ¿Que habrá que acordarlo? ¿Que habrá que hablarlo? Sí, pero que evidentemente hay ciertas cosas muy deleterias que no se tienen que permitir. Y en particular, hablamos mucho de los vuelos, pues oye, los vuelos, la mayor parte de la población no vuela nunca. Entonces, a lo mejor lo de los vuelos, pues hay que planteárselo de otra manera, completamente diferente, ¿no? Y no darle tanta importancia a mantener los aeropuertos y tantos vuelos en marcha. A lo mejor hay que parar. Y a lo mejor hay que reducir el turismo de masas. Y a lo mejor, pues hay muchas cosas que hay que hablar aquí sobre la alimentación, sobre un montón de cosas. El problema es que este debate ni está abierto. Entonces, claro, así resulta muy difícil progresar. En principio sí. En principio sí, porque cuando se habla de este mínimo vital y demás, es un mínimo sustentado por energía renovable local. Entonces, en principio, es un modelo que es extensible a todo el país. Pero aquí hay muchas salvedades a hacer. Y la más importante es la de los materiales. Más que la energía, los materiales. Porque los materiales no están distribuidos homogéneamente en el planeta. Entonces, tampoco podemos extraer materiales indefinidamente, con lo cual hay que ir tendiendo a un uso sostenido de los materiales, que eso no es tan sencillo. Entonces, en principio, sí, el objetivo justamente es que sea un modelo escalable a todo el planeta, pero eso no quiere decir que no haya muchas dificultades y muchos aspectos que hay que estudiar con detalle, y en particular, como te digo, el de los materiales. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noek erreketu artean, noek abera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkizurtu. Hasta aquí el vuelo 111 del Pájaro Observador, último vuelo de 2023. Lo dicho, os animamos a ver esta charla completa en nuestro canal de YouTube. También os animamos de nuevo a escuchar el último programa de Desde Otras Islas, que incluía una interesantísima entrevista a Antonio Turiel en su visita a Cantabria. Y queríamos volver a hacer un llamamiento a que os suméis a colaborar en apoyo a la lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria, difundiendo y apoyando las informaciones y las actividades que se van moviendo por parte de los colectivos vecinales en lucha contra los polígonos eólicos. Y también a que, si tenéis posibilidad, apoyéis económicamente al Fondo para la Defensa Jurídica de Cantabria contra los polígonos eólicos, que viene moviendo desde hace 1 año y medio estos colectivos. Para ello, repito de nuevo, puedes apoyar esta lucha aportando donativos con el concepto no eólicos en esta cuenta: Territorio Cántabro ES 79 30 35 036 054 36 000 16 563. Lo dicho, esas informaciones las colgaremos también en la reseña del programa. Y os recordamos que próximamente existirá también un código de Bizum para donativos, que os compartiremos en futuros vuelos y también por nuestras redes sociales. Por lo demás, os deseamos desde el nido un buen vuelo al 2024, y si todo va bien y el flow de la vida nos lo permite, nos escucharemos próximamente. En este caso vamos a tomarnos un pequeño respiro para coger un poco de aire, y en lugar de dentro de 2 semanas, volvemos dentro de 3 semanas. Es decir, esperamos para el jueves 18 de enero regresar con el primer vuelo de 2024. Y mientras tanto, estamos en contacto como siempre a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter, o podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com. Así que nada, ya sabéis, pase lo que pase, seguid siempre volando libres y rebeldes, y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Gaur nahiak, ez duzu gero, gaur ez espero.